El éxito de cualquier medida diseñada para promover un avivamiento demuestra su sabiduría con las siguientes excepciones. Ahorita vamos a hablar de las medidas. Hay ciertas medidas que se busca para promover un avivamiento y en algunas de ellas demuestra sabiduría, pero hay excepciones. Se puede introducir una medida con el efecto de producir emoción y que sea tal que cuando se mire hacia atrás después parecerá sin sentido y parecerá haber sido un simple truco. En ese caso, reaccionará y su introducción hará más daño que bien. Un ejemplo de esto, hermanos. A veces hacen conciertos de alabanza, hermanos. Yo lo veo como una medida. Lo que quieren hacer es que por medio de la música quieren traer al pecador. Entonces hacen un concierto de alabanza para alcanzar gente y empiezan a tocar unas ciertas melodías que te produce, es producir emoción, tocar tus sentimientos. Y empieza la gente y son tocadas por la música porque la melodía es bonita, porque la letra es bonita y se adapta y te hacen sentir como, muchas de ellas te hacen sentir como una víctima y entonces la persona se siente víctima y todo y entonces por la emoción pasa adelante y después aparentemente dio su vida a Cristo. Pero no ha pasado nada, hermanos. Fue pura emoción. ¿Por qué? Porque faltó la palabra. Faltó la palabra. La gente se salva, como vimos la semana pasada, por la obediencia a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si no hay la verdad de la palabra que está llegando al corazón, la gente no se va a salvar. Él respondió a un efecto emocional por sentimientos, pasó adelante. Muchos dicen, bueno, la verdad viene en los cantos. Es cierto, en algunos cantos vienen ciertas verdades, pero si en todos los cantos vinieran todas las verdades como quitando aquellas que no son, pues entonces ya no se tendría necesidad de predicar. Te puede decir que Cristo te salva, te puede decir que Cristo vino por ti, te puede decir que Él te ama, Él te puede decir todo eso, pero hoy quizás no te está diciendo lo que es un falso arrepentimiento para que no caigas en un falso arrepentimiento, que es lo más común que ocurre en la gente, que la gente tenga un falso arrepentimiento. Entonces, cuando predicamos lo que es un falso arrepentimiento, ya le estamos diciendo, bueno, si lo haces de esa manera, no vas a estar arrepentido. Tienes que hacerlo de esta otra manera. Por eso en la predicación los guiamos a la correcta manera como llegar a Dios. Entonces, esto puede ser, en muchas iglesias les gusta esos conciertos de alabanza que son muy comunes. De hecho, rentan edificios grandes y van a iglesias de todos lugares y tuvimos un concierto de alabanza precioso y estuvo Dios y todo según esto y salvaron las almas y después te vas y son puros impíos. No se ha convertido nadie ahí. Y sí, hubo mucho derroche de emoción, pero ninguna compromiso serio de vivir para Jesús, de dejar el pecado y de vivir santamente para Cristo. Eso brilla por su ausencia en esos lugares. ¿Por qué? Porque no hay verdad en ello. No hay lo que dice la palabra, que es una verdadera conversión. Y eso es lo que muchos se les olvida, que la gente se salva cuando ellos obedecen la verdad. Vimos el texto la semana pasada de 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo purificó esa alma? Por la obediencia a la verdad. ¿Cómo una persona puede ser libre? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad de la palabra. Y cuando se explica esa palabra de qué es lo que se espera, los hace libres. Pero un cantito simplemente que los haga sentir, que apele a sus emociones, no va a pasar nada. Entonces, este tipo de medidas hace más daño que bien.
porque engaña a la gente haciéndoles creer que son salvos cuando siguen en impiedad. Otra excepción es, se puede introducir medidas y la renovación puede ser muy poderosa. Y el éxito puede atribuirse a las medidas, cuando de hecho otras cosas hicieron que la revitalización fuera poderosa. Y estas medidas pueden haber sido un obstáculo. En otras palabras, hay veces que se me invitaba a predicar y en lugares y yo no quería esa música ruidosa que a veces tocan. Y había una música ruidosa ahí que parecía rock y de todo, hermanos. Y decirme, es que si no la gente no viene. Entonces, después de que predicaba y entonces la gente era tocada, muchos pensaban, ya ves, hermano, estuvo bien que habíamos traído la música. No, a pesar de esa música, pudimos alcanzar las almas por la predicación de la verdad. No fue por la música, fue por la verdad que llegó al alma de esas personas. Las oraciones de los cristianos, la predicación y otras cosas pueden haber sido también calculadas para llevar a cabo el trabajo que ha tenido éxito a pesar de estas medidas, a pesar de esa música ruidosa, a pesar de esa música mundana con letra cristiana. Entonces, hay ciertas medidas, hermanos, que se aplican para atraer gente y que a veces no hacen el trabajo que deberían de hacer. Entonces hay que evitarlas, hay que buscar otro tipo de medidas en el cual yo pueda traer almas a Cristo. Pero cuando la bendición sigue evidentemente a la introducción de la medida en sí misma, la prueba es irrefutable de que la medida es sabia. O sea, cuando yo utilizo alguna medida, por ejemplo, después de que prediqué, pongo una silla allá enfrente y digo, si tú estás a favor de Cristo, vente aquí y quieres hacer un compromiso serio. Y si estás en contra, quédate donde estás sentado. Y pongo sillas enfrente, a ver cuánto se entrega. Esa es una medida para forzar un compromiso, porque yo quiero un compromiso ahorita. Y entonces ahí lo estoy poniendo entre la espada y la pared. O estás a favor de Cristo o estás en contra. Y eso es una medida que empiezo a utilizar. Y muchas veces ha sido muy bendecida. Entonces, en las campañas, yo no hacía llamados en los primeros dos mensajes, porque quería quitar primero la paja. Quería quitarles todos los errores que traía. Ya cuando predicaba el mensaje de la gracia, ahí hacía el llamado. Y entonces, solamente para ver cómo estaba llegando la palabra, casi siempre pasaban todos. Pero luego al final, cuando terminamos y decía y anunciaba que íbamos a establecer una nueva iglesia aquí en este lugar y que se apuntaran en la lista de los que querían ser parte y que hablaba yo con ellos, yo me encontraba que casi el 90% de ellos no se habían salvado, hermanos, después de ese llamado. Entonces, algunos sí, quizás un 10% se había salvado, pero el 90% seguía perdido. Entonces, por eso continuaba yo con una serie de predicaciones para cosechar en el 90% la salvación de ellos. Entonces, nomás para que vean, hermanos, que aunque uno pueda hacer buscando la palabra correcta, cuando uno los examina de cerca, se da cuenta que todavía hay trabajo que hacer. Y por eso es bueno hablar con ellos de cerca, para no engañarlos a ellos y no engañarme yo de que pensar se salvaron todos. No, no se han salvado todos todavía.